Bienvenidos hermanos, gracias. El día de hoy vamos a estar estudiando el día jueves. Estamos, si usted se recuerda, en los días de los últimos días de la semana de Jesús, de la última semana de Jesús, y estamos viendo qué sucedió en cada uno de los días, cuáles fueron los acontecimientos importantes en cada uno de los días. El día de hoy suceden muchas cosas muy importantes y no creo yo poder abarcar absolutamente todo. Sin embargo, sí hay un evento de increíble importancia, importancia trascendental, importancia para la iglesia, que es la Cena del Señor. Entonces, un día como hoy, celebrando la Pascua judía, el Señor celebra algo que nunca antes se había celebrado. Él instituye un día como hoy, jueves, lo que es la Cena del Señor. Me preguntaban si la Cena del Señor era lo mismo que la Pascua, y no, la Cena del Señor no es lo mismo que la Pascua. La Cena del Señor es una fiesta judía que se celebraba una vez al año, y la Cena del Señor es algo que Él instituye con un nuevo pacto. La Pascua era parte del antiguo pacto y la Cena del Señor es parte del nuevo pacto. Entonces, hoy vamos a empezar un poquito diferente y quiero que busque su Biblia conmigo, por favor, en Levítico capítulo 23, versículo 4. Levítico capítulo 23, versículo 4. Como le decía, no quiero solo contarle los eventos que pasaron. Usted puede ir y o yo le puedo pasar despuesito una sucesión de los eventos como acontecieron, medio los vamos a mencionar acá, pero me centraré evidentemente en este. Y este tiene su germen, tiene su raíz en el Antiguo Testamento. Entonces quiero ver que usted vea la importancia. Ya me va a agarrar la idea por qué es importante por qué si es la Cena del Señor la que vamos a estudiar, o la que es importante para nosotros, porque nos vamos al Antiguo Testamento. Y es importante porque están celebrando la Pascua, y quiero que usted vea el cumplimiento de todos los tiempos que Dios había establecido en el Mesías, en Jesucristo. Entonces, Levítico capítulo 23, oramos y luego vamos a ir estudiando la palabra. Padre, bendice tu palabra, gracias por una nueva noche que nos permite reunirnos, gracias por mis hermanos que siempre están pendientes de las enseñanzas. Oro, Señor, para que tú puedas redarguir en nuestros corazones, que puedas exhortarnos, animarnos, Señor, a buscarte cada día más, aún estos tiempos, Señor, de encierro, estos tiempos limitados, estos tiempos de crisis, que sirvan para acercarnos cada día más a ti. Deseamos conocerte, deseamos relacionarnos contigo de una manera real, profunda y genuina. Bendice tu pueblo, oro por los que están pasando por alguna necesidad, por algún problema. Oro para que nos des paz y nos des tranquilidad en medio de toda esta crisis, para que podamos vivirte, Señor, y podamos glorificarte en cada una de nuestras circunstancias. A ti el honor y la gloria, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Entonces, Levítico capítulo 23, versículo 4, es donde se establecen las fiestas. Y si usted lo lee ahí conmigo, dice el versículo 4, estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que vosotros proclamaréis en sus fechas señaladas. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. Entonces, en el contexto judío hay una importancia increíble en las fiestas, porque no son fiestas que los hombres se han inventado, sino son fiestas que Dios ha mandado que el pueblo debía de celebrar. Creo que uno de los argumentos que se me fue, y ya lo comentaba el día de ayer, en lo de la Cena del Señor, fue el argumento histórico. El argumento histórico es cómo Dios pedía que las fiestas fuesen celebradas. Y si usted lo ve aquí en el versículo 4,
dice que estas fiestas habían de celebrarse con santas convocaciones. Estas eran unas convocaciones, se convocaba a la gente y era de manera santa, era necesario que la gente celebrara en estas fechas y proclamaran lo que Dios había mandado justamente en esta fecha. Estas cosas no se podían celebrar, ya lo vamos a ver más adelante, cada quien, en un principio se hacía cada quien en sus casas, pero luego Moisés les dice que tienen que celebrarlo en la ciudad que Dios les va a dar, en la tierra que Dios les va a dar, en el lugar que Dios les va a dar. Entonces, el Señor establece estas fiestas como santas convocatorias, no eran de manera remotas, no era que cada quien allá en su país podía hacerlo, Dios congregaba a su pueblo para que lo pudiese celebrar. Y quiero explicarle un poquito acerca de la Pascua en el sentido histórico, qué es lo que estaba celebrando Jesús para que usted me pueda agarrar la idea. La Pascua es la primera fiesta judía que se celebraba en el calendario de ellos. El calendario de ellos es muy diferente al nuestro porque el calendario de ellos es un calendario lunar, va con respecto a las lunas. Por eso es que usted puede ver que Semana Santa no siempre cae en la misma fecha, así como el Día del Padre o el Día de la Madre. Día del Padre ya todos sabemos que es 17 de junio, al menos aquí en El Salvador, y Día de la Madre es 10 de mayo. Navidad ya sabemos que es 24 de diciembre y Año Nuevo es 31 de diciembre. Entonces, ya sabemos que esas fechas, no importa el día que caiga, esas fechas son. Sin embargo, la Semana Santa no se celebra así. La Semana Santa es conforme a la luna y se cuentan 40 días después de una luna y no sé qué. No me voy a meter a explicar eso porque no tiene mucha relevancia en esto, pero es un calendario completamente diferente. Para ellos, el primer mes se llama Nisan y el mes de Nisan es más o menos ahí entre marzo y abril. Entonces, al 14º día de este mes, dice la Escritura, al anochecer empiezan a celebrar la Pascua del Señor. Se requería que los creyentes viajaran a Jerusalén para un encuentro especial. De alguna forma ellos creían o lo entendían que Dios les iba a visitar en ese tiempo, así como les había visitado en el tiempo del Éxodo. Esto se remonta al Éxodo. La fiesta fue establecida en el Levítico, ya una vez habían salido, pero su origen es en el Éxodo. Entonces, la comida con la que iban a celebrar incluía un cordero, incluía hierbas amargas, incluía vino, e incluía un gran procedimiento de preparación con el propósito de compartirla y recordar la liberación de Egipto. La Pascua tenía este recordatorio para los judíos, la liberación que había sucedido en el mes de Nisan, y representaba de nuevo el encuentro con Dios, con el pueblo, el encuentro de Dios con su pueblo pactado. Dios, al momento de cumplir la promesa, después de 400 años de esclavitud en Egipto, escoge como instrumento a un hombre. Este hombre se llamaba Moisés, para guiar a los hebreos fuera de la esclavitud. Aquellos que han estado con nosotros en los estudios del Génesis se podrán recordar que esto no es algo que pasó de manera fortuita, sino que ya Dios había prometido. Una de las promesas que Dios hace a Abraham es que sus descendientes iban a estar cautivos durante 400 años en Egipto. Y así fue. Vimos la historia de José y cómo José hace que el pueblo de Abraham, la descendencia de Abraham, llegue a Egipto y se quedan ahí por muchos años. Ellos comienzan a crecer, comienzan a reproducirse, y cuenta el libro del Éxodo que se levanta un faraón que no conocía a José muchos años después y empezó a subyugar a los egipcios, a los judíos. Los judíos tenían los israelitas tenían sus costumbres, tenían una muy buena tierra, y Faraón, este Faraón que se levantó, empieza a ponerles cargas y a construir ciudades con ellos. Tanto fue así que Faraón tuvo
temor de que los judíos o los israelitas se estuvieran reproduciendo tan rápido y manda a matar a los varones, a todos los varones. Dentro de ellos, ya usted podrá conocer la historia, se la estoy contando de manera muy rápida. Dentro de ellos nace Moisés. Moisés es puesto en el río y usted ya conoce la historia, que la hija de Faraón lo recoge, lo cría, le da conocimientos, lo tratan como a un egipcio. Pero al final, pasado el tiempo, Dios escoge a Moisés como instrumento para guiar a los hebreos fuera de esta esclavitud. A través de Moisés, Dios envía 10 terribles plagas a Egipto, y esta fue la forma en la que Dios presionó y persuadió a Faraón para dejar ir a los hebreos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endurecía cada vez más. Faraón no cedía, lo que hizo que Dios mandara una última y terrible plaga, que era la muerte de los primogénitos de cada familia de toda la nación de Egipto, incluso contando a los animales. Junto con este decreto de muerte, Dios da instrucción de cómo ser salvo de esta muerte. La historia culmina en la liberación de los hebreos de Egipto, y esto es narrado en el libro del Éxodo. Si usted lo tiene tiempo y lo puede buscar conmigo, yo voy un poquito más rápido porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Éxodo 12:1 dice: el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses. Fíjese, en el calendario de los judíos es establecido por Dios. Este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros, allá por marzo o abril. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, póngame atención porque esto es muy importante, el día 10 de este mes, del mes de Nisán, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. Versículo 43 dice: y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Fíjese, ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circuncidéis, podréis entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos, hablando del cordero. Toda la congregación de Israel la celebrará, pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua del Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. Fíjense qué interesante. Cada hombre tenía que seleccionar un cordero sin mancha, un cordero perfecto, un cordero que no tuviera defecto, que no estuviera golpeado, que no fuera tuerto, que no le faltara, que no tuviera alguna llaga. Tenía que ser el cordero, el mejor cordero de todos. Tenía que seleccionarlo en el día 10 del mes. Luego tenían que observar al cordero durante 5 días para asegurarse que no había nada malo con este cordero. No podían haber fallas, no podían haber manchas, el cordero tenía que ser perfecto, así lo había estipulado Dios. Y en el quinto día, 5 días después de haberlo seleccionado y de haberlo observado y probado de que el cordero estaba bien, al quinto día tenían que traer el cordero y matarlo en la puerta de la casa. Recogían la sangre en un recipiente y luego pintaban las paredes y los dinteles a manera de cubrir con sangre toda la puerta. Esto era un acto completamente sangriento. No es que agarraban un pañito y lo iban, no, esto era algo terrible. El cordero era degollado, la sangre recogida, y tenían que llenar la puerta de la casa con la mayor cantidad de sangre posible.
Eh, Esto se tenía que hacer en el atardecer del 14 de Nisan por la tarde, que es donde el día comienza. Esto se empezaba a hacer el 14 de Nisan y a preparar el cordero. A las 3 de la tarde mataban el animal, pintaban los dinteles y luego la familia entraba a la casa para ser protegidos por la plaga de la muerte de los primogénitos que iba a acontecer. Así lo había establecido el Señor. Según las instrucciones, todo el cordero tenía que ser cocinado y consumido. No podía quedar absolutamente nada crudo del cordero, todo se lo tenían que comer y no se podía dejar absolutamente nada para el siguiente día. Y fíjense que esto es bien curioso. En esta noche solo les voy a presentar dos imágenes, que es esta y la otra, porque todo es prácticamente un paralelismo, una historia que yo quiero comentarle. Primero es la sangre del cordero manchando los dinteles, las paredes y las puertas de las casas. Y segundo, el cordero tenía que ser cocinado. Y cuentan los expertos o dicen los expertos que para poder cocinar bien un cordero hay que abrirlo y hay que abrirlo completamente para que pueda ser cocido por dentro y por fuera, porque no lo podían partir, ningún hueso se podía quebrar. Entonces tenían que abrirlo y las costillas abrirlas de manera que se pudiese cocinar tanto por abajo como por encima. Y fíjese que es bien curioso porque la forma en la que lo cocinaban era como en una forma tipo cruz, curiosamente. Los historiadores cuentan que evidentemente eso no es algo judío, eso es una parrillada en algún lugar, pero era de la misma forma. El cordero era abierto y era puesto sobre un tipo de madero, sobre un tipo de sobre un tipo de barra de hierro, y lo ponían al fuego para que se pudiese cocinar de ambos lados. Yo no sé si usted empieza a ver la simbología que Dios utiliza desde el principio. Cuando Dios establece la fiesta, no la establece con el principio de que el pueblo tuviese algo que celebrar. Establece la fiesta con miras a lo que Él iba a hacer con el cordero que Él iba a mandar, con el cordero que Él se iba a proveer. Entonces, nada se podía dejar, como le digo, para el siguiente día, tenían que rostizarlo y lo rostizaban de esta manera. La familia entraba a la casa, no podía ver qué es lo que estaba pasando, ellos confiaban en la salvación que Dios iba a traer por gracia, por medio de la fe, a través de la sangre de este cordero. Repito, ¿qué tenía que ver para ellos en el contexto del éxodo en Egipto? ¿Qué tenía que ver la sangre de un cordero? No, ellos no entendían absolutamente nada, solo sabían que si ellos hacían tal cual Dios les había mandado, el ángel de la muerte iba a pasar, el que Dios había mandado, y iba a matar a los primogénitos de las casas que no estuvieran manchadas de sangre. Todo esto iba a acontecer mientras ellos comían del cordero y se protegían de alguna manera. Y así sucedió. Esto fue una obra increíble. Al día siguiente cuenta la historia del Éxodo, que los primogénitos realmente amanecieron muertos, incluso los primogénitos de los animales murieron. El ángel del Señor pasó arrasando, el ángel de la muerte, dice la escritura, pasó arrasando. Ya en el Deuteronomio, cuando ya están fuera, dice Deuteronomio 16:5, no podrás sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da, sino que en el lugar que el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, sacrificarás la Pascua, al atardecer, al ponerse el sol, a la hora en que saliste de Egipto. Es bien interesante porque según lo que estábamos hablando hace un par de, bueno, hace como 2 días, con respecto a, y todavía algunos hermanos me preguntan si, hermanos de algunas iglesias me preguntan qué pensamos acerca de la celebración de la Pascua, y les digo, bueno, en las escrituras
Dios establece que nadie podía celebrarlo en las ciudades, tenían que congregarse y además cercaban la mesa, había un tipo de exclusividad en la mesa, y eso lo vemos en Éxodo 12:48. Ningún extranjero, ningún jornalero y aquel que no estaba circuncidado no podía participar de la cena de la Pascua, no podían, eso era cercar la mesa, era prohibido. Si usted ya escuchó el mensaje el estudio que hicimos con respecto a la cena del Señor, Pablo también manda acercar la mesa y nosotros lo hacemos de la misma manera. Los bautizados, bueno, como lo decíamos ahí, algunos de comunión abierta, otros de comunión cercana. Los de comunión cercana es que si usted ya fue bautizado, usted puede participar de la cena del Señor. Si usted no ha sido bautizado, no puede participar de la cena del Señor. Y nosotros en la iglesia que lo hacemos a través de la comunión cerrada. Si usted no es miembro de la iglesia, no puede participar de la cena del Señor. Eso es una forma. En el Antiguo Testamento se entendía como la circuncisión. En el Nuevo Testamento no es la circuncisión la que demuestra que somos creyentes, sino el bautismo. Es la forma externa de dar a conocer que somos creyentes. Entonces, esta celebración de la Pascua era de muchísimo gozo. La gente cantaba alabanzas, adoraban al Señor, mientras sacrificaban las cosas en el templo. Los levitas guiaban en cánticos a la multitud y por lo regular se cantaban los salmos entre el 113 al 118. Cantaban de manera antifonal y eran acompañados con algunos instrumentos. Algunos historiadores dicen que como la canción que más alborotaba y más encantaba al pueblo es el que en el Salmo 118 creo que dice, yo me alegré con los que me decían, que le hemos cantado la mayoría de nosotros, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces la gente cantaba porque venían de muchos lados a congregarse y cantaban esta canción ya estando ahí congregados. Era un momento de mucha alegría recordar cómo Dios, sin ellos merecerlo, Dios había provisto un cordero y a través de ese cordero y el sacrificio y manchar las puertas con la sangre del cordero, ellos habían sido librados no solo del ángel de la muerte, sino también de la esclavitud que habían tenido en Egipto. Y eso es bien curioso, quiero llenarle con algunos datos importantes, porque con el paso del tiempo, ya la gente en Jerusalén y muchos judíos, muchos israelitas dispersos, con el paso del tiempo se hizo mucho más difícil que la gente trajera sus corderos, sus propios corderos. No tenían tiempo, imagínense, venían de miles de kilómetros de distancia, venían a celebrar la Pascua, se llamaba el peregrinaje hacia Jerusalén, los creyentes venían, no podían venir cargando su cordero porque eso les implicaba costo, incomodidad, etcétera. Entonces, en el templo, para este tiempo, los cambistas, de los cuales hablamos el día lunes, los cambistas tenían ciertos animales a la venta. Y eso está bien, no hay ningún problema. ¿Sabe cuál era el problema? Que los cambistas se habían puesto de acuerdo con los sacerdotes del templo y compraban animales que estaban muy deteriorados, animales viejos, animales que no cumplían con los requisitos que Dios había establecido, y tenían un pacto los cambistas con los levitas, con los sacerdotes, de manera que los animales que se vendían dentro del templo ya tenían el control de calidad o el sello de aprobación por parte de los sacerdotes, a pesar de que estuvieran maltratados y que no cumplieran con los requisitos, a pesar de que tuvieran algún defecto. Entonces, cuando Jesús llega al templo y ve esto, se enardece, se enciende y es donde purifica el templo. Les dice, han hecho de mi casa casa de ladrones.
pero ¿por qué casa de ladrones? Porque estaban robándole al pueblo, y no solo le estaban robando dinero, sino que al mismo tiempo esos sacrificios no eran aceptados por Dios. Pero la religión, evidentemente un animal de esos que estaba defectuoso para el tiempo de la Pascua, lo que podía costar, por decirle algo, un cordero normal, perfecto, podía costar $300, por decirle algo. Esos corderos los encontraban en $10. Pero entonces compraban en $10 y los vendían en 300. Había una ganancia de $290, por dar números. Y se repartían las ganancias entre los levitas, que autorizaban las ventas, y los cambistas, que conseguían los animales y los vendían. Por eso el Señor Jesús se enardece, se molesta. Solo como un dato. Entonces, ya teniendo esto en mente, ahora vaya usted conmigo a Marcos capítulo 14. Lucas, vamos a ver Lucas. Vamos a ver Lucas primero. Lucas capítulo 22, versículo 7. Lucas capítulo 22, versículo 7. Dice la escritura: llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Y entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde deseas que la preparemos? Y él les respondió: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle a la casa donde entre, y diréis al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparadla allí. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho. Se recuerda que los discípulos no entendían todas estas cosas, lo hablábamos el día de ayer. Los discípulos obedecieron al mandato del Señor de ir y preparar este lugar y la comida, y tenían que hacer los ritos de purificación y todo lo demás, pero ellos no entendían. Solo Mateo, creo que es el que dice, que les dice: díganle a este hombre que mi tiempo ha llegado, y entonces ahí vamos a celebrar la cena del Señor. Pero igual ellos no entendieron a qué es lo que Jesús se estaba refiriendo. Entonces, de ahí quiero saltarme a Mateo 26, y dice: mientras comían, Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Fíjese qué interesante. Espero que usted haya estado conmigo en los últimos días, porque nada menos ayer le comentaba del complot que los fariseos y los escribas, los maestros de la ley, los sacerdotes, estaban haciendo para matar a Jesús después de la Pascua. Pero Dios había instituido una Pascua 1400 años antes. Dios había instituido una fiesta con el propósito que cuando Jesús llegara, y cuando Jesús viniera al mundo, Jesús tenía que morir no después de la Pascua, sino que antes de la Pascua. Y entonces el Señor manda preparar esto, y ahora está sentado y están celebrando la Pascua, que no nos vamos a meter a toda la celebración de la Pascua, pero estaba celebrando la Pascua y les está diciendo: señores, este es mi cuerpo. Lo que ustedes hoy van a comer, lo que ustedes hoy van a tomar, es mi cuerpo. Y mi cuerpo, dice en otro evangelio, va a ser entregado, va a ser golpeado, va a ser destruido por ustedes. ¿Por qué Jesús tenía que hacer esto? Porque desde el Antiguo Testamento, y lo reconoce el Nuevo Testamento en Hebreos 10:4,
es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos que sacrificaban por cantidades industriales quite los pecados de la gente. Dios en el Antiguo Testamento había establecido estas ceremonias, estos rituales de perdón y de arrepentimiento, en los cuales se sacrificaban los corderos con el propósito de que ellos pudiesen anhelar un cordero perfecto, un cordero pascual enviado por Dios, el cual quitaría de una vez y para siempre los pecados del pueblo. Ellos tenían que estar celebrando una y otra vez esta fiesta. Y eso les tendría que haber dado a ellos la noción de que lo que hacían cada año era insuficiente. En vista de esto, Dios envía profetas al pueblo de Israel para proclamar que un día en el futuro Dios iba a enviar a su siervo, a un hombre que él haría la labor del cordero. Él vendría para tratar con el problema del pecado y de la muerte una vez por todas. El profeta Isaías lo dice en Isaías 53, que él iba a ser despreciado, que él iba a ser desechado, que íbamos a esconder nosotros el rostro de él, iba a ser, no lo íbamos a estimar, que él iba a llevar nuestras enfermedades, cargar con nuestros dolores, pero nosotros lo íbamos a azotar y lo íbamos a tener por herido de Dios. ¿Qué quiere decir por herido de Dios? Como castigado por Dios. Los sacerdotes se encargaron de suministrarle a él una maldición para que Dios lo castigara. Mas él, dice, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual del camino. Esa fue la razón por la cual alguien más tenía que venir, y no solamente el sacrificio del animalito era suficiente. Y dice el versículo 7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero. Desde el Antiguo Testamento Dios estaba revelando poco a poco qué es lo que quería hacer a través del pueblo, con el pueblo a través del Mesías. Yo lo venía revelando una y otra vez. Les habló, ya vamos a hablar más adelantito, les habló al pueblo de Israel de que iba a haber un nuevo pacto. Esta gente ya vivía con el pacto mosaico, que era un pacto por obras, y ellos se daban cuenta que no podían cumplir con estas obras. Y repito, era necesario que año con año ellos pidieran perdón por sus pecados, sacrificaran a un cordero, porque durante todo el año ellos venían faltando a la ley establecida por Dios. Dios los había acogido como su pueblo y les había dicho, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, y les da un mandamiento y les dice, estas son las cosas que ustedes tienen que cumplir. Y el pueblo una y otra vez fracasó en el cumplimiento. El pueblo una y otra vez se apartaba, el pueblo una y otra vez desechaba los beneficios de Dios y los mandamientos de Dios. Pero como este era el propósito perfecto de Dios, de manera soberana y de manera providencial, cuadra los tiempos, y llega un día en que Juan, quien era hijo de un sacerdote, si usted se recuerda, la anunciación de Juan el Bautista se hizo cuando su padre Zacarías estaba ministrando dentro del templo. Eso quiere decir de que era un sacerdote de la línea de Aarón. Y él es el que se encarga como sacerdote de decir, cuando vio a Jesús en Juan 1:36, dice,
vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios, señalando a Jesús. Juan lo dijo, esa era la labor de los profetas. La labor de los profetas era apuntar hacia el Mesías. Y cuando Cristo iba a empezar su ministerio, Juan el Bautista lo señala y dice: Él es el Cordero de Dios. Y de manera inmediata lo que los judíos, lo que los israelitas tendrían que haber entendido es que este era el siervo que Dios había mandado con respecto a Isaías 53, que iba a entregar su vida, que iba a vivir una vida perfecta e iba a morir por los pecados de la nación. Eso lo tuvieron que haber entendido. ¿Sabe usted cuál es uno de los capítulos que los judíos quitan del Antiguo Testamento? Isaías 53, porque Isaías 53 se cumple de manera perfecta en Jesucristo. Usted le pregunta a cualquier judío a quién se refiere Isaías 53 y le aseguro que la mayoría de ellos no saben que ese capítulo tan siquiera existía en la ley y los profetas. Jesús era el Cordero de Dios que tenía que ser sacrificado y no podía ser sacrificado cualquier día, tenía que ser sacrificado el día de la Pascua. Ese día. Hermano, si usted tiene angustia de cómo Dios hace las cosas, basta con que usted vea esto. Basta con que usted vea cómo Él hace que el tiempo exista y el tiempo depende de Él. Él cuadra los tiempos. Él, a través de su providencia, va armando las cosas conforme a los propósitos y los decretos que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Nada pasa al azar con Dios. Nada. Le repito, Dios establece de manera rigurosa una fiesta en el Antiguo Testamento y 1450, 1440 años más tarde envía a su Hijo Jesucristo como el Cordero perfecto para quitar de una vez por todas el pecado del mundo. Y aunque los fariseos y los escribas y maestros de la ley y los sacerdotes querían matarlo después de la Pascua, Dios coordina todas las cosas para que muera el día que el Cordero tenía que morir. Cordero de la Pascua. Por eso, una de las virtudes de la fe es la paciencia, porque a través de la paciencia usted descansa en cómo Dios está haciendo las cosas, cómo Dios va desenvolviendo las cosas para su gloria. ¿Y quiere un poquito más? Se recuerda que le comentaba que el cordero tenía que ser inspeccionado durante 5 días. ¿Se recuerda qué pasó 5 días antes de esto? En el calendario judío, evidentemente. La Pascua se celebra hoy, que es viernes. Ya a esta hora que ya están celebrando la Pascua, ya es viernes. ¿Se recuerda lo que pasó 5 días antes? 5 días antes fue domingo. Y domingo traen al Cordero a Jerusalén durante lunes, martes, miércoles y jueves. Evidentemente en nuestro calendario no cuadra porque nosotros estamos pensando en 24 horas, pero ellos piensan llegó domingo, ya es un día en el día domingo, en la tarde del lunes, el lunes y la tarde del martes, el martes y la tarde del miércoles, el miércoles y la tarde del jueves, y el jueves ya es viernes, entonces son 5 días. ¿Qué pasó durante todo este tiempo? Los sacerdotes, si usted lee las escrituras, los fariseos andaban buscando cómo hacer caer a Jesús. Y lo inspeccionaron una y otra vez. Le preguntaron, le hacían preguntas para que
Jesús cayera, para que Jesús pecara, y no encontraron una tan sola falla en él. Así como Dios había establecido que el cordero tenía que ser inspeccionado en el Antiguo Testamento, así fue inspeccionado Jesús también por los religiosos, por los encargados que eran los sacerdotes. Es más, no bastó con el testimonio de los sacerdotes, sino que lo vamos a ver posiblemente mañana, llevan a Jesús delante de Pilato, y Pilato mismo dice: no encuentro nada malo en este hombre. ¿Sabe por qué se registra eso en los evangelios? ¿Sabe por qué Dios permite que lo lleven de un lado y lo traigan para otro, y lo lleven donde Herodes y lo lleven donde Pilato y lo anden, y que los fariseos lo estén atacando? ¿Sabe por qué Dios lo permite? Para demostrar su perfección en todo. Mateo 21-23 dice que cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba. Le dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Ellos reconocían que había algo diferente en Jesús y le hacían preguntas esperando que él se equivocara para acusarlo, querían desacreditarlo, pero no pudieron, porque Jesús, como lo veíamos ayer, era completa y perfecta y absolutamente puro. El Cordero de Dios. Esto lo vamos a ver el día de mañana, pero se lo dejo tocadito porque es importante que usted lo entienda. Después de que no encuentran nada malo en él, a través de engaños y todo lo demás, lo crucifican. Al final lo crucifican a las 3, lo crucifican a las 9 de la mañana. Dice Marcos 15:25, era la hora tercera cuando le crucificaron, y Jesús muere a las 3 de la tarde, que curiosamente, dice Marcos 15:34, a la hora novena, que es las 3 de la tarde, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús muere a las 3 de la tarde, que curiosamente era la hora en la que el Cordero Pascual tenía que ser sacrificado. Es bien interesante porque en el contexto, si usted se va a ese momento en específico, cuando Jesús estaba muriendo y entregando su espíritu, la mayoría de judíos estaban en sus casas reunidos matando a otro cordero. Es interesante porque prefirieron su religión, prefirieron la tradición, que les oscureció el entendimiento de quién y qué era lo que Jesús venía a hacer. Ellos siguieron cumpliendo con el rito. Ellos siguieron matando el cordero, sacrificando, celebrando la Pascua, pero la verdadera Pascua se estaba llevando a cabo y ellos no se dieron cuenta. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el nuevo pacto? Y póngame atención, por favor. ¿A qué se refiere el Señor Jesús con el nuevo pacto? Que yo creo que es un tema importantísimo que no podemos dejar pasar. Porque usted y yo, a pesar de todo lo que quieran decir sus amigos o gente que usted quiera conocer,
Hay gente que quiere volverse al judaísmo y creen que el judaísmo es la religión verdadera. Quiero recordarle que Jesús vino a hacer un nuevo pacto. Y este nuevo pacto no es la continuación del judaísmo. Esto es el inicio de la iglesia. Nunca antes en el antiguo pacto se les llamó al pueblo de Dios el cuerpo de Dios, ni el cuerpo de Cristo. Pero una vez Cristo viene, hay una relación mucho más íntima, no solamente de ser un pueblo, sino que somos sus hijos, somos parte de la herencia de Él. Y esto pasa con el nuevo pacto. Los judíos y algunos cristianos que se han hecho mesiánicos y todo, ahí andan ahorita partiendo panes sin levadura y buscando un su cordero y poniéndose los gorritos y poniéndose el talit y el kipá y las estrellas de David y el menorá y un montón de tonteras. Que esos son simbolismos judíos que nada tienen que ver con la iglesia, nada tienen que ver con la iglesia. El apóstol Pablo dice que nadie los juzgue con respecto a las fiestas de guardar, ni a las lunas nuevas. ¿Qué quiere decir la luna? Nadie los juzgue si ustedes no quieren guardar esas cosas. El apóstol Pablo señaló a Pedro, que Pedro, ya siendo cristiano y predicando el evangelio, estaba haciendo que los creyentes cumplieran con las cosas de la ley ritualista, que se circuncidaran, que guardaran las fiestas, y viene Pablo y regaña a Pedro. Entonces, es importante que usted entienda qué pasa, a qué se refiere con esto del nuevo pacto. Y de nuevo quiero llevarlo al contexto. Dios había escogido a este pueblo, lo había sacado de la esclavitud de Egipto y los había tomado por su pueblo. Él les había dicho, yo los tomaré por pueblo mío, dice Éxodo 6:7, yo seré vuestro Dios, sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó debajo de las cargas de los egipcios. Entonces Dios les había mostrado misericordia, y póngame atención con esto, Dios les había mostrado misericordia y en respuesta a esta misericordia ellos tenían que actuar en obediencia. ¿Y en obediencia qué? Al decálogo, que son los 10 mandamientos con los cuales Dios le dio a Moisés allá en Egipto, saliendo de Egipto en el monte Sinaí. Pero el pueblo de nuevo una y otra vez se apartaban y se volvían a los ídolos, a fornicaciones, a inmoralidades, a homosexualismos. Y Dios, a través de los profetas, en su gran misericordia, porque Él mismo dice que es lento para la ira y grande en misericordia, manda profetas una y otra vez, para que el pueblo vuelva. El pueblo volvía, pero inmediatamente se apartaban. ¿Y qué era lo que estaban haciendo con esto? Póngame atención. El antiguo pacto, el pacto de Dios con Moisés, era un pacto meritorio. Era un pacto de doble vía. Si ustedes hacen, yo hago. Si yo hago, espero que ustedes hagan. Era un pacto condicional, se le llama. Por eso es que ustedes pueden ver una y otra vez en las escrituras, si se humillara mi pueblo. Hay mucha gente que ahorita anda con ese texto, creyendo de que si el pueblo de Dios humilla, Dios va a hacer desaparecer el coronavirus. Puede ser, pero no es la promesa. En el Antiguo Testamento, el sí es un condicionante que Dios esperaba que ellos hicieran algo para Él hacer algo, o si Él hacía algo, esperaba que ellos hicieran algo. Y evidentemente, cada vez que el pueblo fracasaba, invalidaba el pacto. Era como agarrar un contrato y si usted no cumple con su parte del trato, entonces rompemos el contrato y yo ya no estoy en la obligación de cumplir mi parte del trato.
Algunos ven el matrimonio como un contrato, como un pacto de ambos lados. Si tú cumplís, yo cumplo, y si yo cumplo, tú cumplís. Pero el matrimonio no es así, el matrimonio es completamente diferente. El matrimonio es un pacto de una tan sola vía, así como el pacto que Dios promete hacer con su pueblo. Jeremías 33:1, si quieren la nota porque no tenemos mucho tiempo. Jeremías 33:1 dice, vino la palabra del Señor a Jeremías. Ojo, esto es 600 y tantos años antes de que Cristo viniera. Ya Dios estaba a través del profeta diciendo cómo iba él a solventar el problema de pecado en el pueblo. Jeremías 7:3:1 dice, vino la palabra del Señor a Jeremías por segunda vez, mientras él estaba aún detenido en el patio de la guardia, diciendo, así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla. Perdón, me equivoqué de texto. Eh, Jeremías 31:31 es. Jeremías 31:31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Aquí está hablando del pacto que hizo con Moisés allá en el monte Sinaí, que era un pacto condicional. ¿Por qué ya no va a ser igual este pacto? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. ¿Qué quiere decir un marido? Yo sí cumplí con mi parte del trato. Yo sigo cumpliendo con mi parte del trato, aunque ellos lo siguen invalidando una y otra vez. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Y de esa manera yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿De qué manera Dios iba a lograr escribir la ley en la mente y en el corazón de las personas? Ezequiel 36:23, el profeta Ezequiel, siempre en el Antiguo Testamento, dice, vindicaré, fíjese, vindicaré la santidad. Vindicaré quiere decir voy a recordarles y voy a restablecer la santidad de mi gran nombre que ha sido profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Fíjese, el nombre de Dios, el santo nombre de Dios había venido siendo profanado por culpa de los creyentes y había sido profanado por paganos a culpa de sus comportamientos, porque ellos estaban faltando una y otra vez a la ley. Y entonces dice el Señor, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Póngame la atención. Os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y aquí la parte importante. Y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Cuál era el propósito
El propósito de este nuevo pacto es que Dios iba a crear un nuevo pueblo, un pueblo de creyentes, al cual Él iba a limpiar, al cual Él iba a darles vida, al cual Él iba a poner su espíritu delante de ellos para que este pueblo vindicara la santidad de Dios a través de cumplir cuidadosamente los estatutos y los mandamientos de Dios. Este es el nuevo pueblo. Ese es el nuevo pueblo que nace de un nuevo pacto. El nuevo pacto no solamente quiere decir ser salvo. Si Dios te salva solo para tu beneficio, no está haciendo nada. Dios te salva para vindicar la santidad de su gran nombre. Y evidentemente eso, para que eso suceda, para que eso sea posible, Él tiene que limpiarte primero. Tiene que darte una nueva vida. Y ese es el nuevo pacto. Entonces, cuando los judíos estaban sentados en la mesa, cuando los discípulos estaban sentados en la mesa, Jesús les dice, este es el nuevo pacto que yo hago. Este es el nuevo pacto. Y este pacto no va a ser en base a sus obras. Este pacto va a ser en base a mi obra. Dios ha determinado vindicar su nombre a través de este pacto. Y este pacto va a desplegar la santidad de Dios de una manera increíble. ¿De qué manera? Primero trayendo justicia. La muerte de Jesús es el despliegue máximo que jamás la humanidad haya visto con respecto a la santidad y a la justicia de Dios. Dios puso a Cristo en un madero y descargó toda su ira sobre él porque Él es santo y Él es justo. Y si Cristo iba a llevar los pecados de todos nosotros para limpiarnos, esto tenía que ser una realidad. Dios no podía agarrar los pecados y tirarlos al fondo del mar y ya no acordarse de ellos nunca más, porque entonces su justicia se ve violada. Él dejaría de ser un Dios justo. Él tenía que cobrar esa transgresión de todos nosotros en alguien, y esa transgresión iba a ser cobrada por su voluntad en el Cordero que Él mismo había preparado, que era Jesús. Y todos aquellos que entraran en este pacto tenían la responsabilidad de vindicar, de volver a traer o a asentar, a reconocer la santidad de Dios y manifestar esta santidad a las naciones. Es el propósito. Inmediatamente después de que el Señor come la cena, les muestra cómo este pueblo, cómo este nuevo pacto, o mejor dicho, qué es lo que este nuevo pacto tenía que hacer en los corazones de la gente. Y Juan 13:3 nos cuenta que él mismo da la muestra de lo que se esperaba de este pueblo. Dice Juan 13:13, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido, y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena. Ya terminó la cena, se levanta de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se lo ciñó. Y luego echó agua. Todo eso sucedió después de la celebración de la Pascua, después de decirles, este es el nuevo pacto que yo hago en mi sangre, con mi sangre ustedes van a ser limpiados y ustedes van a ser ese pacto, ese pueblo que habló Ezequiel, ese pueblo que habló Jeremías, que iban a tener la ley en sus mentes y en sus corazones, iban a tener un espíritu para andar en los caminos de Dios y vindicar la santidad. Ese pueblo son ustedes. Y de esta forma es como el pueblo tiene que vivir. Se levanta de la mesa,
agarra una toalla y entonces comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Entonces llegó a Simón Pedro y este le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Fíjese, este Pedro creía que estaba limpio. Este Pedro creía que no necesitaba limpieza. Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Y Jesús respondió y le dijo, Pedro, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Y vaya que lo entendió. Si hay alguien que habla de la humildad, más adelante es Pedro. Pastoreen, dice la grey del Señor, no como quien tiene autoridad sobre ellos, sino con humildad, con ejemplo. Así pastoreen la grey del Señor. Este es Pedro muchos años después, tal como lo dijo Jesús. Pedro, tú ahorita no entendés porque sos un soberbio, pero lo entenderás. Y Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Evidentemente el Señor no estaba hablando solo de la limpieza de los pies, estaba hablando de lo que acababa de acontecer en su nuevo pacto. El nuevo pacto de Ezequiel dice que Él rociará agua limpia y limpiará a su pueblo. Y aquí se está cumpliendo. Justamente en este momento el Señor os agarra y de una manera simbólica les está diciendo, ustedes ya están limpios. Ustedes son el pueblo limpio que tiene que mostrar la santidad de Dios. Entonces Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Este Pedro siempre hablaba más de lo que escuchaba, lo decíamos ayer. Por eso se equivocaba mucho. Entonces viene el Señor Jesús y le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse. Yo ya te limpié, Pedro. Ya estás limpio. Excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios. No se está refiriendo a una limpieza física, se está refiriendo a la limpieza de Ezequiel, del nuevo pacto. Todos están limpios, pero no todos. Versículo 11 dice, porque sabía quién lo iba a entregar. Y por eso dijo, no todos estáis limpios, aunque a todos les lavó los pies. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jesús acá? Señores, ustedes tienen el ejemplo de cómo el pueblo de Dios tiene que vivir y el ejemplo lo tienen en mí. Ahora ustedes son parte de un nuevo pacto, ustedes están limpios, este pacto no es igual al de sus antepasados invalidaban el pacto a cada rato porque no podían cumplir con los mandamientos, pero ahora ustedes tienen el Espíritu de Dios dentro de ustedes, tienen un corazón de carne, tienen la ley en la mente y en el corazón y son capaces de andar en mis estatutos. Serán felices si los practican. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Esa es la comunidad del pacto. Esa es la comunidad del nuevo pacto.
Esta es una de las razones por las cuales no, no, no nos sentimos muy a gusto, perdón, de celebrar la Cena del Señor online. Porque para hacer esto en memoria del Señor, tenemos que dar testimonio de que venimos cumpliendo con la comunidad del pacto. Venimos cumpliendo y viviendo como la comunidad del pacto demanda. Ahora, ojo, esto no es para salvación. No es para salvación. Ya este pacto está basado en su obra y no en la nuestra. Pero el pacto también incluye que no solamente no es mi obra, sino la de Cristo, sino que también incluye una respuesta empoderada por el Espíritu Santo para poder cumplir con estas demandas. Me encanta cómo Lucas lo señala. Y dice Lucas 22-24, esto es una porción paralela, sucede en el mismo contexto. Tenemos que entrelazar los evangelios para tener mayor información de lo que pasó. El Señor le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Fíjese, solo fíjese. Uno de ustedes me va a traicionar y todos empiezan a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y se empiezan a ver unos con otros y a juzgarse unos con los otros. Y de repente dejaron de lado este altercado. Y dice que se suscitó también entre ellos otro altercado, un altercado sobre cuál de ellos debía de ser considerado el mayor. ¿Se da cuenta? Jesús les está diciendo, uno de ustedes me va a traicionar, y ellos empiezan a pelear por posiciones de honor. Y Jesús inmediatamente se levanta, agarra una toalla y los empieza a lavar. Les dice, señores, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Ustedes son parte de otro reino. Ustedes son parte de otra comunidad. Antes, el mayor entre vosotros, hágase activo. Usted se tiene que hacer como el menor. Humildad, humillación. Y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre vosotros, yo soy como el que sirve. Yo soy el más importante y yo les estoy sirviendo. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os lo otorgo, que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en trono, juzgándose a las 12 tribus de Israel. Pero mientras esto suceda, ustedes lavan pies. Evidentemente en un principio no lo entendieron. Sus corazones aún estaban siendo transformados. Dice Marcos que él dijo, uno de ustedes me va a entregar y es el que come conmigo. Y él les dijo, es uno de los 12, es el que moja conmigo el plato, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, que tenía que morir, eso va a suceder. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Hay algunos que no lo entienden, lo traicionan y se sienten bien. Medio remordimiento por ahí, pero no les complica vivir sin Jesús.
Y habemos otros que, a pesar de ser parte de este nuevo pacto, le traicionamos, pero somos receptores de su infinita gracia y misericordia. Justamente en ese mismo momento de la cena, Lucas 22:31 nos dice que el Señor le dijo a Simón: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, porque vas a regresar, sos parte de la comunidad del pacto. Y esta limpieza que hoy te he hecho, este nuevo corazón que tienes, se va a evidenciar. Y vas a volver y vas a fortalecer a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Eso fue el día de la Pascua. Y Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Qué significa para nosotros esta fiesta de la Pascua? Con esto voy a cerrar. ¿Qué significa para nosotros esta fiesta de la Pascua? La Biblia dice que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, y si usted está muriendo hoy, mañana o dentro de 20 años es porque usted es pecador. Si todos estamos en pecado, todos necesitamos de un cordero pascual, el cual ya Dios proveyó, que es Cristo Jesús. Él, dice la Escritura, que había de llevar los pecados del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo los judíos, sino de todos los que no son judíos también, que vienen a Él. Usted puede inspeccionarlo, usted puede ponerlo a prueba y se dará cuenta que si usted lo pone a prueba, no bajo sus estándares, bajo los estándares de la Escritura, usted va a encontrar que Él es el Cordero perfecto que usted necesita. Evidentemente no puede venir a Jesús y esperar un carro, porque eso no es lo que hace el Cordero. O sea, no puede venir a Jesús y esperar dinero, porque eso no es lo que provee el Cordero. Pero usted sí puede venir a Jesús, cubrirse con su sangre, y ya lo dijimos, no para carro, para dinero, para casa, para que le cuide su familia. Para eso no es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es para que cuando la ira de Dios pase por encima de nosotros, Él no vea nuestras obras, sino que vea la obra del Cordero sacrificado. Nosotros manchados, rociados, limpiados con la sangre del Cordero. Y le aseguro que si usted ha sido limpiado por esta sangre del Cordero, usted no tiene nada que temer. La muerte no tendrá poder sobre usted. Y cuando digo la muerte no tendrá poder sobre usted, no quiere decir de que usted no va a morir. Sí va a morir, pero tarde o temprano va a resucitar para no morir jamás. Eso es lo que hace el Cordero. Eso es lo que hace la Pascua. Y por eso estos días son días especiales, porque recordamos que Jesús un día se entregó a sí mismo para ser el Cordero que usted y yo necesitábamos. Hebreos capítulo 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo,
para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar, fíjense, esa es la Pascua, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. No hay nada más libertador que saber que el único enemigo que usted no puede vencer, que es la muerte, ya fue vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay nada más libertador que eso. La palabra lo dice, que la esclavitud de la muerte nos tiene sujetos durante toda la vida. Pero así como Cristo, como el Cordero Pascual fue el símbolo para libertar a los esclavos de Egipto, así Jesús es el Cordero para libertarte a ti de tu pecado que te lleva a la muerte. Todo esto pasó un día jueves. Jesús después de esto se aparta al monte de los olivos, ora durante toda la noche, pide al Padre que si es posible pasar de él esa copa, pero que no se haga su voluntad sino la establecida por el Padre. Eso es justamente lo que hacemos la comunidad del pacto. Eso es lo que hacemos aquellos que pertenecemos a esta comunidad que ha sido limpiada por su sangre, que tiene un nuevo corazón. Seguimos el ejemplo del Maestro. Y si el Maestro en su mayor tribulación oró porque fuese quitado, que fuese librado de ese dolor y de ese sufrimiento, pero al final pidió más por la voluntad del Padre, es justamente lo que usted y yo tenemos que hacer en momentos de angustia. Él nos dejó el ejemplo y es el que nosotros tenemos que seguir. Jueves, un día muy interesante, y mañana el Señor es sacrificado. Así es de que vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, este momento. Gracias nuevamente por instruirnos, por animarnos y alentarnos de la mejor manera a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, no sé si hay preguntas. No, si hoy no es día de discipulado. Tenía que poner una alabanza. Lo siento, hermanos, se equivocó el DJ. Bueno, no sé si hay preguntas. Si hay preguntas podemos responder algunas. Que prácticamente es lo mismo, solo que en los discipulados no cantamos y hoy sí. Pero bueno. ¿No hay preguntas? Tal vez alguien que me informe ahí por el WhatsApp si hay preguntas. Parece ser que esta plataforma se tarda un poco más. Ok, si quieren entonces, mientras usted busca o piensa en alguna pregunta, quisiera que meditáramos en esta alabanza que estamos aprendiendo. Es quisiera que la aprendiéramos para el momento en que podamos volver nuevamente a congregarnos y celebrar la cena del Señor. Así es de que cántala con nosotros.
misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llego a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Perdón, creo que estaba respondiendo y no tenía audio. eh, hay una pregunta que ha llegado acá que dice, tengo una pregunta, hay una teoría que dice que la gracia de Jesús era tal que Judas murió en el nuevo pacto para salvarlo por gracia. No, la teoría dice, hay una teoría que dice que Judas murió antes de las 3 de la tarde, tuvo que haber muerto antes de las 3 de la tarde con el propósito de que él muriera siendo parte del antiguo pacto. Y siendo parte del antiguo pacto, pues él tenía como la salvación por ser un judío descendiente de Abraham. Pero no, eso no es consistente a la luz de las escrituras. El mismo Señor Jesús dice que él no iba a perder a ninguno más, sino al hijo de perdición, que hacía referencia a Judas. Y por otro lado, no se requería, no era suficiente ser parte del Antiguo Testamento para ser salvo. El mismo Juan el Bautista les dice a los fariseos: ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Eso quiere decir de que la ira de Dios estaba sobre ellos. Ellos estaban tranquilos porque pensaban que eran descendientes de Abraham, pero Juan el Bautista les dice: no, ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Jesús también lo recalca cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido atraerte como una gallina lo hace con sus pollitos y no quisiste? Esto está hablando de un juicio. Ellos mismos rechazaron al Mesías y esto es un juicio. Tal es el juicio que cuando Pedro predica les dice que se tienen que arrepentir de eso que han hecho, y si ellos creen en Jesús como el Señor que Dios había enviado, entonces podían ser salvos, de lo contrario no se podía. Entonces, igual en el Antiguo Testamento, la idea era de que ellos confiaban en la promesa de Dios, que Dios iba a enviar al Mesías, y en esa esperanza ellos morían, los que creían. Y Judas, habiendo visto al enviado de Dios, no lo acepta como enviado de Dios. Entonces eso es evidencia de que no había una fe genuina ahí,
lo vende, es más, lo vende, no solamente dejó de seguirlo, sino que lo vende, sacó un lucro para él. Aunque después evidentemente hubo remordimiento y todo lo demás, pero no, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, la gente era salva siendo parte de la ley, ¿ya? O tratando de cumplir la ley, creyendo por fe y todo lo demás. Judas no lo tuvo y por lo tanto Judas es condenado. No sé si hay otra pregunta por ahí. Me dicen que había una pregunta de nuestro hermano Daniel, pero no me recuerdo cuál era. Bien, si no hay preguntas, qué bueno que todo quedó claro. La verdad, hermanos, es que cuando uno ve esto a la luz del panorama de la Escritura, esto nos tiene que llevar a nosotros a confiar mucho más en el Señor, ya que el Señor, pues, ha cuadrado los tiempos de una manera increíblemente maravillosa, increíblemente maravillosa. Lo que Él había establecido en el Antiguo Testamento, tal cual, en la línea, en la forma y todo, se cumple de una manera perfecta en Jesús. Y fueron 1400 años más tarde, con enemigos, con multitudes en contra de Jesús, y aún así eso no impidió el plan de Dios. El plan de Dios se cumplió tal cual. Dios lo había establecido desde antes y lo había dado a conocer a través de sus profetas. Esto nos tiene que dar a nosotros mucha tranquilidad, hermanos, y mucha paz. El Señor nos dice que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. Nos dice que confiemos en Él, que Él ha vencido a la muerte. Y por lo tanto, en estos tiempos de angustia, más que preocuparse si usted va a cumplir un trato o no con el Señor, preocúpese por haber creído en el Hijo de Dios, en el Cordero que quita el pecado del mundo. Sus obras nunca van a ser suficientes, ni similares, ni parecidas a la obra que Cristo logró en la cruz. Por lo tanto, antes de usted presentar sus obras delante de Dios, asegúrese de poder entrar al trono de la gracia, encontrar misericordia, buscar misericordia, porque ya Cristo la otorgó. Bien, hermanos, creo que no hay más. Gracias nuevamente. Mañana vamos a hablar de la muerte de Cristo, de la crucifixión de Cristo. Así es de que no se lo... Dice mi hermano Daniel, era en relación a la inspiración de las Escrituras y utilizó a hombres pecadores e imperfectos, resumiendo la pregunta. Sí, es bien interesante la pregunta, porque creo que está en relación a cómo se dieron los acontecimientos, que por qué en algunos lugares no cuadra tal cual y en otros sí, pero es que nosotros estamos acostumbrados a una literatura occidental, primero, la literatura de los tiempos bíblicos era un poco diferente, la narrativa y las formas que utilizaban para escribir la escritura, para escribir, valga la redundancia, eran muy diferentes. A ellos realmente no les importaba tanto la cronología de los eventos, como el significado y la importancia de no perder ningún tan solo detalle de lo que pasó en estos eventos. En la mayoría de ellos, Marcos es muy escueto para dar detalles, por ejemplo, pero sí su forma de escritura tiene algunas singularidades, eso y todo lo demás. Entonces, cómo Dios utiliza hombres pecadores a través de la inspiración. Dios no invalida la personalidad de los escritores, no invalida sus conocimientos, no invalida
sus capacidades, no es como que los toma y los hace entrar en un trance y ellos empiezan a escribir cosas que están viendo o que Dios les está dictando. No, no funcionó así, sino que estos hombres hicieron estudio de lo que se acordaran, de lo que recopilaron, de lo que vieron, empezaron a escribir, y la inspiración del Espíritu Santo entra cuando estos hombres lo que escriben, contando sus personalidades, sus experiencias, la perspectiva, el propósito con el cual quisieron dar escribir estas enseñanzas o dar estas narrativas, estaba acorde a lo que Dios había querido dar a conocer, y tenía el control de calidad. Entonces, ahí funciona la inspiración de las escrituras. Bien, quiero ver. Dice, podemos inferir del antiguo pacto que entonces Dios sí podía actuar en favor de su pueblo según su comportamiento. ¿Cómo funcionaba el antiguo pacto? Ya que usted dice que era un contrato condicional. Sí, de hecho es el único pacto condicional, y es el único pacto que ya no está vigente. Dios en el pacto mosaico es un pacto condicional en el cual, por ejemplo, si ustedes leen Deuteronomio 28, Deuteronomio 28 es como la corona de este pacto, por decirlo así, o el texto más emblemático de este pacto. Deuteronomio 28 dice, sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Ahí están los sí condicionantes. No son sí afirmativos, sino que son sí de condición. Si obedeces, si sigues diligentemente, si cumples los mandamientos, vendrán sobre ti estas bendiciones si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito acá. Versículo 15 dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, ahí está el pero, el contraste, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito en la ciudad, maldita tu canasta, maldita tu arteza, maldito, 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 y sigue hablando de que serán malditos. Y eso se cumplió en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como ninguna otra nación, el pueblo de Israel ha venido sufrió durante la historia el abandono, por decirlo así, de Dios, o el castigo de parte de Dios a través de estas maldiciones. Ellos se desviaban y Dios les tuvo misericordia, paciencia, hasta que llegó un momento que les destruyó el templo, destruyó la ciudad, los mandó a Babilonia, y eso fue el resultado de no cumplir la ley. ¿Ya? Entonces, como lo hablamos el día de ayer, la mayor bendición para el israelita era creer, mejor dicho, la mayor bendición para el israelita era esperar al Mesías. Y ellos creían que portándose bien y guardando perfectamente toda la ley, Dios les iba a enviar al Mesías como regalo. ¿Ya? Pero era todo lo contrario, ustedes son incapaces y por eso mandó al Mesías. Entonces, por eso nosotros hoy, la iglesia del nuevo pacto, no cree en los pactos, es la ironía, no creemos en hacer pactos con Dios, no creemos en ofrecerle a Dios que nos vamos a portar bien, no, entendemos que somos un pueblo escogido, entendemos que Dios por su misericordia y su gracia nos ha salvado y ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Entonces, si Él ya nos bendijo a través de Jesucristo, de lo más valioso que Él tiene, nos bendijo con todo lo que un mortal puede esperar, es ilógico que nosotros deseemos algo más de parte de Él. Es incluso hasta humillante y nos deja ver en nosotros lo materialistas que podemos ser, los tan cortos de mente que podemos ser y tan cortos de visión, cuando ya Dios nos ha dado
innumerables riquezas en Él, en Cristo, nosotros le sigamos ofreciendo portarnos bien para que nos dé un carro. Esto es como que si usted tuviera un hijo y le diga, hijo, te voy a mandar a la mejor universidad del mundo, ya para que estudies, y te voy a heredar mi empresa, y su hijo diga, no, papá, mira, yo lo que quiero es, la verdad es que lo que quiero es que me pongas qué sé yo, una venta de limones. No estoy degradando a los que venden limones, ya, pero en una comparación, ya evidentemente cualquiera optaría eh, por la otra opción. Ya, si a usted le ponen a escoger entre $1,000,000 y un plátano, y usted escoge el plátano, es como que ilógico lo que has escogido. Entonces, es prácticamente similar cuando ya somos herederos, cuando hemos sido parte de manera eh, de por gracia, no merecemos estar en este lugar que estamos y aún así somos herederos junto con Cristo, dice la palabra, y que nosotros busquemos al Señor para algo más que no sea para obtener a Cristo. Si buscamos al Señor y ya obtuvimos a Cristo, ya tenemos todo lo que necesitamos, ya tenemos lo suficiente. Cristo basta. Pero si ya encontrando a Cristo queremos algo más, es porque no hemos entendido lo que hemos recibido, o posiblemente no lo hayamos recibido todavía. Entonces, por eso como iglesia no creemos en los pactos, no creemos eh, en prometerle al Señor, no creemos en que usted, hermano, pórtese bien para que Dios lo bendiga, porque eso es parte del antiguo pacto. Ya Dios, a los que son parte del nuevo pacto, ya los bendijo, y los bendijo de una manera invaluable, con lo cual tendrían que sentirse satisfechos. ¿Ya? Eh, por ahí. No sé si hay por ahí otra pregunta. Tal vez alguien que me ayude. Bien, no sé si no, creo que ya no hay. Bien, hermanos. Eh, no sé, espero haber respondido sus preguntas. Y que nos podamos volver a ver el día de mañana. Oramos entonces, hermanos, y nos despedimos. Padre, gracias nuevamente por tu palabra, porque nos llevas a entender lo maravilloso que es tu gracia, la forma en la que podemos reconocer que los tiempos están en tus manos, que tú los controlas, que el tiempo comenzó a existir cuando tú determinaste que esto sucediera y determinas todas las cosas para tus propósitos y para tu gloria. Gracias por mostrarnos esto a través de la palabra y mostrarnos esto de una forma tan maravillosa a través de la obra de Jesucristo. Cómo determinaste desde antes de la fundación del mundo que Cristo sería eh, el hombre perfecto, el Cordero enviado por ti, tu siervo para cargar con todos nuestros pecados y ser muerto, ser degollado, derramar su sangre, con la cual nosotros íbamos a ser limpiados. Ayúdanos, Señor, a ver el inmenso valor que tiene tu sangre. Ayúdanos a ver lo indignos que somos de pertenecer a este pacto. Y ayúdanos a desear, anhelar profundamente a Jesús más nada, a Jesús menos nada. Ayúdanos a congregarnos, a escudriñar tu palabra, a adorarte, a servirte para encontrar más de Jesús, para conocer más de Jesús. El apóstol Pablo dice que todo lo que él es y todo lo que él posee lo tiene por basura con tal de conocer a Cristo y que Cristo pueda ser hallado en él. Esa es nuestra petición ahora. Permite, Señor, que así como tú te entregaste
por nosotros, que nosotros podamos entregarnos por ti. Provee a mis hermanos que están pasando necesidades, cuídalos, guárdalos. Oro por esta enfermedad del coronavirus para que eh, tú, tus propósitos, Señor, podamos entender por qué lo has permitido. Y si no logramos entender, Señor, las razones por las cuales estas cosas pasan, que eso no sea un obstáculo en nuestra mente ni en nuestro corazón para adorarte cada día más fervientemente. Ayúdanos a seguirte y a esperarte hasta el día en que tú regreses por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.